A ver, ¿se puede ver la presentación? Me digan. Qué buena, Alicia. Gracias por contestar. Entonces vamos a nuestra presentación para esta sesión. Aquí está. Entonces, semana número 5, la empresa Marcos, sistema de los números enteros, divisibilidad. Material de uso exclusivo de la empresa Marcos. Para esta sesión tenemos el siguiente temario. La división entera, la división exacta e inexacta, o sea, tenemos estos dos tipos de división entera a considerar. Los principios y propiedades de la divisibilidad. Los criterios de divisibilidad. Y los restos potenciales. Bueno, lo que corresponde a esta sesión es bastante directo, ¿no? La operación de división. Esto, en realidad, de forma más práctica, se podría entender, ¿no? como el efecto de la multiplicación, que es contrario a la división, ¿no? Es aunar, sumar cantidades que son iguales. El efecto de la división es repartir. Y de la manera posible, repartir en cantidades iguales. Ahora, esto de repartir, en algunos casos, cuando usted considere cierto valor a cantidad a repartir, podría ser que haya grupos exactos, ¿no? O podría ser que haya todos los grupos exactos y el último grupo, sea una cantidad diferente a la considerar. Entonces, ahí cae en el caso de la división, que podría en el primero ser exacta, o en el segundo que estamos mencionando ser inexacta. Respecto a este concepto, vamos a analizar sus principios, propiedades. Vamos también a ver la parte que dice criterios de divisibilidad. ¿En qué casos, no? Da una cantidad cualquiera, ¿no? Se dice que es divisible por. Y vamos a trabajar los criterios de divisibilidad de los primeros primos, ¿no? que se trabajan de forma general. Es decir, 2, 3, 5, 7, 11, ¿no? Ese tipo de conceptos es urgente y lo debemos tener a la mano. Y la parte ya final va a ser para restos potenciales. Ya esto trabaja, como el nombre lo dice, con las potencias. Y por lo de restos es porque respecto de estas potencias vamos a trabajar la división y respecto de la división de esas potencias vamos a considerar sus residuos. Comencemos entonces. ¿Qué nos dice el algoritmo de la división? Para los números enteros de dividendo, D mayúscula dividendo y D minúscula divisor, con D mayor que 0, existen dos únicos números enteros, Q cociente y R residuo. Es decir, yo tengo un D mayúscula, una cantidad grande, y un D minúscula, una cantidad pequeña. ¿Ok? Normalmente es así. La división se hace entre la cantidad grande y la cantidad pequeña. De esa manera se divide en los enteros. Ahora, efectuar la división es equivalente a obtener un cociente y un residuo. ¿Cómo? La cantidad grande va a ser asociada en grupos de D unidades, D minúscula unidades. Entonces van a existir una cierta cantidad de grupos de minúscula. Entonces esa cantidad de grupos le llamo Q. Entonces se va a establecer esto. D grande es igual a D por Q. Ahora este R es justamente el sobrante, ¿no? Y le vamos a identificar como residuo. Ahora, al hacer esto, el residuo está tomando valores entre 0, pudiendo ser 0, y menor estricto que el divisor. Claro, es que si nosotros consideramos grupos de AD, grupos de AD, grupos de AD, y estoy con el último, entonces, si tuviera una cantidad mayor que D, yo puedo asociar un grupito más de AD y tenerlo aquí en el producto D por Q, y sería D más 1 por Q, ¿verdad? Igual yo obtendría un R de tal manera que el R tome esta característica, variando entre 0 menor estricto que D.
Ahora, esto es cuando yo estoy asociando en grupitos de, ¿no? Y de manera natural estoy encontrando un residuo, una cantidad sobrante. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver los casos de división, ¿no? Pero aquí en el algoritmo yo debo, antes de avanzar, debo aclarar que D es un valor fijo, D minúscula, ¿no? El divisor. ¿Qué sucedería si yo me pongo en el caso de que la cantidad de grupos, considero un grupo más? Si yo considero un grupo más, yo estaría aumentándole, sumando unidades sobre lo que no tengo. Entonces, allí, para conseguir la igualdad, tendría que aparecer un menos. Y allí encajaría el algoritmo de la división por exceso. Este caso presentado de manera natural es el algoritmo de la división por defecto. Y antes de irnos a los tipos de división, que quede claro, D mayúscula el dividendo, D minúscula el divisor. Entonces, la operación de la división consiste en considerar una cantidad grande y una cantidad pequeña. Entonces, se establecen cierta cantidad de grupos, Q, un valor entero positivo en este caso, de tal manera que D por Q, el producto esté suficientemente cerca del dividendo. Tan cerca que solo le faltan R unidades, que con R variando entre 0 y menor estricto que D. Ahora sí, nos quedamos con esa idea y continuamos con la división inexacta. Inexacta es cuando el residuo es menor que 0. Y puede ser por defecto, como la que hemos presentado, R toma valores entre 0 y D. Como es inexacta, el residuo por defecto no es 0. También podríamos considerar por exceso. Es decir, en lugar de tomar Q grupos, como le dije, considere un grupito más. Entonces ya sería un QE, cociente por exceso. Pero si toma usted un grupito más, está tomando una cantidad superior al dividendo, superior a D mayúscula. Entonces tiene que restar unidades. Eso que le resta se llama residuo por exceso. Y aparecen estos términos RD y RE, donde la relación entre ellos es que el residuos coincide con el divisor. Además, de hecho, es un grupito más, el cociente por exceso es cociente por defecto, uno más. Y de la desigualdad menor estricto que D, tendríamos que el residuo máximo sería uno menos que el divisor. Entonces, estas propiedades son importantísimas en el algoritmo de la división. ¿No? Nos va a poder tener mayor información, ¿no? Respecto de una ecuación presentada. Y estas dos presentaciones de efecto y exceso son clásicas en este tema de división. Obviamente el residuo mínimo es la unidad. Cuando hablamos de residuo, porque existe, o sea que no es C, entonces el mínimo es la unidad. Hasta esta presentación, ¿hay alguna inquietud, duda respecto del tema que estamos tratando? Pueden escribir al chat o abrir su audio. ¿Todo bien? ¿Están claras las ideas? De repente nosotros estamos acostumbrados de manera muy mecánica, ¿no? Cuando se nos presenta el algoritmo de la división, uno dice, no, dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. O a veces ni siquiera le ponen el nombre, ¿no? Dice, D mayúscula igual a D chiquita por Q más R. Sí, en realidad esa es la formulación, ¿no? Ese es el algoritmo. Pero, ¿no? Detrás de esta presentación se establece justamente operaciones que estamos marcando, que es lo más importante, que usted entiende el sentido de la operación, ¿no? Que en realidad es una cantidad grande, se va a asociar en grupos pequeñitos, esos grupos de D unidades, de minúsculas unidades, la cantidad de D minúsculas unidades de grupo que resulte se llama cociente, y si es que quedan algunas unidades sueltas, entonces ese es el residuo. ¿Okay? Ese es el algoritmo de la división por defecto. ¿Ok? Entonces, nada que consultar, ¿verdad? ¿Seguimos?
Listo. Que se han quedado mirando la diapositiva. Seguimos entonces. Ya hemos marcado esas propiedades. Ahora, el caso de la división exacta. Cuando el residuo es cero, ¿no? Es decir, cuando usted tiene una cantidad grande del dividendo y los asocia en grupos de D minúscula unidades, en grupos de cantidad que le hemos llamado divisor, entonces no sobra ninguno, ¿no? De tal manera que estamos frente a la división exacta. Entonces, en este caso hablamos de divisibilidad. Cuando la división es exacta, hablamos de divisibilidad. Entonces, mira, aquí ya empezamos con la parte formal. Dado el dividendo y el divisor, cantidades en los enteros, con el divisor mayor que 0, se dice que el dividendo es divisible por el divisor si existe un K que está en los enteros, tal que D mayúscula el dividendo es igual al divisor por K. Y se denota D mayúscula igual a D minúscula, bolita arriba. Entonces, mire usted, es lo que hemos dicho, ¿no? Si yo tengo una cantidad grande, el dividendo se divide en grupitos, se asocia en grupitos de D minúscula, entonces resulta una cantidad finita, entera, de grupitos. Esa cantidad finita entera de grupitos se llama K en este caso, ¿no? Lo que habíamos conocido anteriormente como cociente. Pero cuando yo coloco K, ahora entiendo que la división es exacta. Esa es la diferencia de anotación. Y además, cuando yo coloco un producto D por K, estoy indicando que es un múltiplo de D minúscula. Por eso es que coloco D bolita arriba. ¿Ya? Respecto de esta presentación, el dividendo es un múltiplo de D, se lee, ¿no? De muchas formas. D es divisible, el dividendo es divisible por el divisor. También se lee que el dividendo es múltiplo de divisor. También se lee que divisor es D minúscula, es divisor de D mayúscula. D minúscula es divisor del, en este caso, dividendo. O sea, la última parte ya es tal cual hemos tomado los nombres. Veamos un ejemplo, ¿no? 28 es 7 bolita arriba. 28 es divisible por 7. Menos 12 es múltiplo de 13. Y 80, respecto de 80 igual a 5 bolita arriba, 5 es divisible de 80. Continuemos. Principios y propiedades para DNMABRS en los enteros positivos. Bueno, aquí estas propiedades son clásicas y de esperar, ¿no? Vamos a simplemente enumerarlas. La propiedad 1 dice que suma o diferencia de múltiplos de D es otro múltiplo de D. La propiedad dice que un factor de un múltiplo de D es múltiplo de D. La propiedad 3 dice que el producto de múltiplos de D sigue siendo otro múltiplo de D. La propiedad 4, que potencias de un múltiplo de D siguen siendo múltiplos de D. La propiedad 5, que múltiplo de D más R por múltiplo de D más S, siempre es un múltiplo de D más el producto de R por S. La propiedad 6, importante, ¿no? Acá aparece ya un binomio. La propiedad 6 dice múltiplos de D más R a la potencia N, ¿no? Es múltiplo de D más R a la N. Es decir, ¿no? Que en realidad cuando se tiene un binomio, ¿no? Este residuo es el único que queda afectado, porque todo lo demás sigue siendo múltiplo de D. Ahora este es más, ¿no? Debe tener un paralelo con menos. Vamos a ver que sí. A ver, y justo en 8 aparece el menos. Entonces voy a hacer primero 8. Cuando es un binomio con signo menos dentro, ocurre que depende del exponente. Si n es par, la potencia de R queda más. Si n es impar, la potencia de R queda con menos por delante. ¿Okay? Entonces la propiedad 6 y la propiedad 8 son muy importantes y de mucho uso. Ahora, la propiedad 7, ¿qué es lo que está diciendo, no? ¿Se acuerda del dividendo? El dividendo siempre es el divisor, múltiplo del divisor más RD, más el residuo por defecto. Y el dividendo también es múltiplo de D menos RM. De aquí se desprende justo la observación que habíamos dado en la primera parte. Y es que la suma de los residuos es igual al divisor. El residuo por defecto más el residuo por exceso es así. La propiedad 9 dice que si n
se presenta como un múltiplo de A más R o un múltiplo de B más R, por ejemplo, 2, ¿no? Esto que hemos hecho para 2 vale para cualquier cantidad finita, ¿no? Si por ahí un múltiplo de C más R va a tomar la misma forma. ¿Cuál, profesora? Esta. N es un múltiplo del mínimo común múltiplo de estos factores más el mismo residuo. Ojo, ojo, R que está en la propiedad 9 es el residuo, está con rojito, y es coincidente en múltiplos de A con múltiplos de B. O sea, el residuo es el mismo. Yo aplico esta propiedad cuando yo tengo, por ejemplo, ¿no? Múltiplo de 5 más R, múltiplo de 3 más R, el mismo R. No puedo tener otro diferente. Si tengo otro diferente, yo no puedo homogeneizar directamente el uso, ¿no? Presentar el uso sin haber homogenizado, ¿no? Tiene que aparecer el residuo común. En ese caso, cuando ya se observa el residuo común, recién usted puede colocar MCM A, B más R. Ahora, si un número es de la forma A, B, C, así, puntos suspensivos, Z, Y, X en la base N, entonces N, mire, o sea que si un número se lleva una base N minúscula y toma esta presentación, ¿qué sucede? Resulta que mire, que el N dado, el N grande, siempre se escribe como un múltiplo de la base más X. ¿Quién es X? Vamos a su representación. X es la última cifra, o sea, la de primer orden. Entonces, L es igual a un múltiplo de la base más la última cifra. Ahora, si no tomo en cuenta la última, sino las dos últimas, N es un múltiplo de la base al cuadrado más las dos últimas cifras descritas en la base N. Y todavía hay espacio para uno más. Si considero las tres últimas cifras, N mayúscula es un múltiplo de la base al cubo más las tres últimas cifras en la base N. Importante. Permítanme. A ver. Ahora estamos acá en la siguiente. La famosa parte de los restos potenciales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y aquí se va directamente con la utilidad. Los restos potenciales de 10 respecto al módulo 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a efectuar la potencia y luego vamos a dividir, ¿no? Entre lo que indique el módulo. Entonces, 10 a la 0, bueno, eso es 1, ¿no? Entonces, si yo divido a 1, bueno, ahí no hay nada. Entonces, justamente 0, este múltiplo de 7 denota 0 más 1. 10 divido en grupos de 7, me sale un grupito de 7 más 3. Entonces, ahí está el más 3. Entonces, 10 cuadrado es un múltiplo de 7 más 2. 10 al cubo, múltiplo de 7 menos 1. Entonces, aquí yo aplico, bueno, dos cosas, ¿no? Puede ser que usted haya dividido, ¿no? 100 entre 7, y uno dice, pues 49 por 2, 98. Ahí va 98, me falta 2 para 100. O puede que usted haya aplicado criterios de divisibilidad por 7, que también los hay, ¿no? Y lo mismo con el 10 al cubo. Usted puede dividir 1000 entre 7, ¿no? Y encuentra el residuo. Ahí el residuo es 6, ¿no? Pero escribe menos 1 por la presentación que le permite con más y con menos y colocar los restos de manera que sean lo más pequeños posibles. Y esa es la cuarta. Mire, estamos haciendo de todas las potencias de 10, de a uno en uno que estamos tomando, divisiones entre 7. Y estamos tomando los residuos. En el caso que 10 al cubo me salía residuo 6, ¿sí? Pero yo le doy presentación menos 1, que es equivalente. Eso no hay problema. Aquí también en 10 a la cuarta me debe salir residuo 4. Pero yo le doy presentación lo más pequeño posible, o sea, menos 3. Sigo, 10 a la quinta. Ahí también me va a salir residuo 5, pero yo le doy presentación lo más pequeño posible, menos 2. Y hago 10 a la 6. Y ahí, mire, oh, surprise, que tenemos.
Yo divido, me va a salir un residuo 1 positivo. Cuando eso ocurre, jóvenes, es muy importante, porque esta secuencia, ¿no? Hasta ahora secuencia de potencias de 10 y sus divisiones con respecto de 7, es cíclica en realidad, se va a repetir, va a dar vuelta de nuevo. Les garantizo, jóvenes, que el que sigue, ¿no? Es evidente por propiedades, la siguiente potencia de 10 a la 7, va a tener allí residuo, en este caso 3, luego residuo 2, luego residuo menos 1, y así. Entonces, siempre se va a considerar este ciclo muy importante. Y vamos a la contabilidad. ¿Cuántos residuos diferentes? O sea, siempre los residuos van a ser 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y ahí me quedo. Porque en adelante, ok, esto se va a repetir. Seguirá. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y vuelta empezará. 1, 3, cuando yo voy a ir variando las potencias de 10. O sea, las potencias no se van a volver a repetir, ¿eh? Sin embargo, los residuos sí. Entonces, ahí hay una contabilidad. Entonces, bien, lo que decíamos, que el ciclo va a comenzar nuevamente. Entonces, se contabilizan la cantidad de residuos diferentes que tiene este ciclo. Y ahí tenemos 6. A ese valor se le conoce como gaussiano. O sea, el gaussiano, la cantidad de restos potenciales que tiene es 6. Entonces, ahora vamos a hacer una escritura nueva. En vez de 0, voy a poner, en lugar de 0, voy a poner múltiplo de 6. Claro, es válido, ¿no? Porque 0 es múltiplo de cualquier entero, en particular lo es 6. Así que me escribo 10 a la 0, 7 más 1, lo coloco igual. En lugar de 1, voy a escribir múltiplo de 6 más 1. Y así, y lo demás idéntico, múltiplo de 6 más 2. Continúo hasta múltiplo de 6 más 5. Entonces, allí ya he trasladado todos los residuos igualitos. Entonces, esto es muy importante porque nos va a permitir que en ejercicios donde se tengan potencias de ciertos números que podrían ser conocidos o no del todo conocidos, trabajar la parte de los residuos sin tener el número a la mano. Pero para usted de repente es fácil, bueno, el profesor te dice una potencia, puede ser pues, 2 al cubo, sí, puede ser incluso un número más grande, ¿no? 144 al cuadrado, bueno, sí puede ser, ¿no? Pero ¿qué tal que usted le ponga, no sé, pues, 2021 a la 587? ¿Es que acaso usted piensa, y divídalo entre 7? Usted, sería iluso de uno, ¿no? Pensar siquiera que vamos a conseguir esa potencia, ¿no? Imposible. No nos alcanza hoja para escribir el número. Pero sí podemos encontrar el valor del residuo al efectuar la división. ¿Cómo? Utilizando restos potenciales. Ahí la trascendencia. Veamos un ejemplo. Mire, lo que decíamos, determina el residuo por defecto al dividir 10 a la 2021 por 7. Agárrense, ahí vamos. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, 2021, ya aquí, ya. Porque estoy utilizando lo que acabo de conseguir con el gaussiano, con la descripción de restos potenciales. Como es 10 a la 2021, entonces yo empiezo las potencias de 10, a trabajar las potencias de 10 con divisibilidad 7. Ya sabemos que el gaussiano es 6, o sea que la cantidad de restos potenciales diferentes que tiene es 6. Entonces yo busco, identifico el exponente. El exponente es 2021, pero recuerde que en la vista a la izquierda, los exponentes están en divisibilidad 6. Entonces yo ubico, pues 2021 lo llevo a divisibilidad 6. Divídalo. Si usted lo divide, no hay problema. Le va a salir residuo 5. Yo creo que sí se puede dividir, está fácil dividir 2021 entre 6 y con mucha facilidad se encuentra que el residuo es 5. Ya, ese es el exponente, ¿ah? ¿Y en cuál de las anteriores hemos encontrado que el exponente es múltiplo de 6 más 5? Entonces buscamos múltiplo de 6 más 5, está justo en la última línea, ¿no? Está como múltiplo de 7, ve aquí, está ahí 10 a la múltiplo de 6 más 5, está como múltiplo de 7 menos 2. Trasládelo, idéntico, múltiplo de 7 menos 2.
Entonces, recuerde que en el caso de la división, si presenta usted por defecto, es más con el residuo. Y si presenta por exceso, es menos con el residuo. Entonces yo tenía múltiplo de 7 menos 2, eso es igual a múltiplo de 7 más 5, entonces el residuo por defecto es 5. Y se acabó. Preguntas. ¿Algo que consultar, chicos? Nuevamente creo que se han quedado viendo la presentación. Importante. Entonces, continuemos ahí. No hay problema, usted siga viendo. Mírelo bien, yo no quiero que usted luego esté con dudas al respecto de las operaciones que se han hecho. Listo, entonces creo que podemos continuar. Criterios de divisibilidad. Entonces, sea en un número de, en este caso, 6 cifras. Y vamos a ver en qué caso es divisible por 2 a la n. Entonces, por alguna potencia de 2. Si n es un múltiplo de 2, entonces, f, ¿quién es f? La última cifra del n dado, ¿es 0 o es un múltiplo de 2? Si es por 4, en este caso, si n es un múltiplo de 4, eso es válido si solamente sí las dos últimas cifras, ¿no? El valor e y el valor f son ceros, o ef es un múltiplo de 4. Y digamos por 2 al cubo, por 8, n es múltiplo de 8 si solamente sí las tres últimas cifras son ceros, o def, la escritura de las tres últimas, es un múltiplo de 8. Divisibilidad por 3 y 9. En este caso, ¿qué se puede observar? Suma de cifras. La suma de cifras para divisibilidad 3, si coincide con ser un múltiplo de 3, entonces él es, el número dado, un múltiplo de 3. Divisibilidad por 9, la suma de cifras debe ser también un múltiplo de 9. Potencia de 5, por ejemplo, 5 a la 1, n es múltiplo de 5, si solamente sí, f es 0, o f es un múltiplo de 5. Divisibilidad por 25, n es un múltiplo de 25, si solamente sí, las dos últimas cifras son ceros, o la escritura de las dos últimas cifras es un múltiplo de 25. Por 6, como es un número compuesto, entonces el número dado debe verificar n, ser un múltiplo de 2, y a la vez también de 3. En el caso de 7, ya habíamos visto los restos potenciales de 10 módulo 7, o sea, de 10 de las potencias de 10, ya habíamos indicado que eran estos. Entonces, cuando la suma de sus cifras multiplicadas de derecha a izquierda, por estos factores, ¿no? Tomado de derecha a izquierda. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Es un múltiplo de 7. Entonces, miren, a f lo multiplica por 1, a e lo multiplica por 3, a d lo multiplica por 2, a c lo multiplica por menos 1, a b por menos 3 y a a por menos 2. Entonces resulta esta ecuación. Y si garantizamos que esta suma, ¿no?, es un múltiplo de 7, entonces el número original también es un múltiplo de 7. Por 11 es más sencilla. En los restos potenciales de 10 módulo 11 son más 1 y menos 1. Entonces, cuando se obtienen estos restos, ¿qué ocurre?
Vamos a multiplicar a las cifras también de derecha a izquierda. Y va a ser A1 por F, luego a E por menos 1, luego A1 por D, luego a C por menos 1, luego al 1 por B, luego el A por menos 1. Y se encuentra lo que está a la derecha, y esa diferencia debe ser un múltiplo de 11. Por 13. Usted. Disculpe, ¿puede volver de nuevo? Ahí, la última. Sí, la última. Esta. Ahí está. No hay problema con eso. Gracias, Miss. Ok, listo. Bueno, a ver, permítame, vamos a continuar entonces. Estamos haciendo la de 13 y decíamos que los restos potenciales, efectuando, ¿no? Las potencias de 3 serán más 1, menos 3, menos 4. Menos 1, más 3, más 4. Y así, ¿no? Entonces, cuando multiplicamos estos factores de derecha a izquierda, se obtiene ahora esto, ¿no? Mira, aquí tengo 2, 4, 6, 7 cifras. Entonces, de derecha a izquierda, empiezo por el G. Al G lo multiplico por 1 más. Al F por menos 3. Al E por menos 4. Al D por menos 1. Al C por más 3. Al B por más 4. Al A por más 1. Entonces ahí están apareciendo estos factores más 1, menos 3, menos 4. Y luego los opuestos. Menos 1, más 3, más 4. Luego los opuestos. Menos 1, perdón, más 1. Estamos acá, más 1, menos 3, menos 4. Entonces siempre se repite esta terna, ¿no? De 1, menos 3, menos 4. Y luego alternar signos, ¿no? Con la misma terna. Luego alternar signos con la misma terna. Y así, ¿no? Tantas veces como sea necesario, ¿no? Va a depender de la cantidad de cifras que se tenga del número original. Ahora vamos a validar la de 33. Un número es divisible por 33, en este caso BCDF, si se tiene al separarla en bloques de 2, de derecha a izquierda también, de derecha a izquierda, en bloques de 2, L es un múltiplo de 33. Por 99 es una cosa semejante, es divisible por 99, si al separarlas de derecha a izquierda, en bloques de 2, L es un múltiplo de 99. Y estamos en los ejercicios de clase. A ver, de repente me piden, ahí está lista. Ya, continuemos entonces. ¿Listos? Mire, nos hemos tomado el valioso tiempo de poner, ¿no? Cada propiedad bastante a la mano, bastante explicada. Es porque al momento de hacer los ejercicios es importante tener las ideas claras de lo que vamos a aplicar, ¿no? Y no tiene que tener lugar a dudas. Así que vamos con el primero de estos, ¿no? Permítame. Ya, vamos a ir de acá.
Mi disculpa, chicos. Quise salir de la presentación y salí de la sesión. Vamos entonces a compartir la pizarra para poder continuar. A ver. Listo. Vamos a nuestro primer ejercicio. Ahí está. José tiene D unidades de retablos ayacuchanos y al agruparlos en grupos de K retablos obtiene N grupos, sobrándole 24 retablos. Pero si quisiera formar un grupo más, le faltaría 22 retablos. Si D más K más N es 963, ¿cuántos retablos tiene? Bueno, él tiene D unidades, entonces esta es la cantidad justamente que va a asociarse, ¿no? En este caso, en grupos de K. Entonces coloquemos eso. Nos está indicando D es igual. Como lo va a asociar en grupos de K, puedo colocar múltiplos de K y dice que le sobran 24. Pero exactamente menciona, ¿no? Exactamente menciona este valor. Obtiene N grupos. Entonces esto es en grupos de K y el valor que obtiene es N. Más 24. Eso se tendría. Ahora dice, pero si quisiera formar un grupo más, le faltaría 22. Entonces, si quisiera formar un grupo más, por N más 1. Dice que le faltaría 22. La expresión le faltaría esta Y. Entonces se tendría acá esto. Esta expresión y esta expresión. La primera es el algoritmo de la división por defecto y la segunda por exceso. Y de estas dos tenemos una relación que la hemos planteado, ¿no? Como propiedad. Y es que lo que relacionan es que el residuo por defecto más el residuo por exceso, en este caso serían 24 más 22, lo cual en suma es 46, coincide con el divisor. Entonces, ¿quién es este caso? Es el divisor. Como se están agrupando los de K en K, está dividiendo entre K. Entonces, este es el valor de K. Y voy a colocar aquí para que este es el divisor. Entonces, ahora solo quedaría, eso ha sido parte de la primera información. ¿Qué más? Si quisiera sumar, le faltaría 22. Además, se tiene esta suma, ¿no? Vamos a establecer esa suma. El valor de D más el valor de K más el valor de N es 963. Entonces, vamos a reemplazar lo que tenemos. El valor de D, ya hemos visto que es un KN, pero K es 46. Entonces, son 46 veces N más 24. El valor de K, en este caso, es 46. Y el valor de N todavía no lo tengo determinado. Entonces, como N. Pero esto es 963. Entonces, hago las operaciones y llegaré a ver, 46N por aquí y por aquí un N. Tendría 47 veces N. Y acá sería 80, 90, hay que restar. Más 24 y más 46, 70. ¿Sí? Entonces sería 47 veces N igual a 893.
Y finalmente de ahí ya puedo despejar el valor de n, que resultaría casi inmediato, ¿verdad? Y el valor de n resultará, ¿cuánto les ha salido? Ups. No muestra en operación. 17, ¿verdad? 17. Perdón, 19. 19, es 19. Sí, como a la lectura. 19, muy bien. Ya está todo entonces. ¿Qué nos pide? ¿Cuántos retablos tiene? Vamos a dar la respuesta. Por lo tanto, D, que es la cantidad de retablos que tiene, será igual a 46, que es el valor del divisor, por, en este caso, N, que sería 19, más el residuo, que era 24. Efectuamos esto y obtenemos 8, 9, 8. ¿Verdad? Ya pues, acabó esto. Marcamos la clave, esto es bebé. Ahí está, muy bien, Alicia. Genial. Vamos entonces con la numeración 2. Ahí en lo que el grupo va chequeando. Vamos a la siguiente. Y ya estamos con el ejercicio 2. Dice, se tiene un total de 842 cuadernos y al formar grupos con D unidades, con D menor que 50, quedan 25 cuadernos sin agrupar. ¿Cuántos cuadernos como mínimo se debe aumentar al total de cuadernos para formar grupos del mismo modo? Del mismo modo y queden sin agrupar la mayor cantidad de cuadernos posibles. Analicemos este ejercicio. Veamos. Ya la cantidad de cuadernos no está por determinar, ¿no? Claramente son 842. Ok, coloquemos eso. Aquí ya se tienen 842. Nada a pensar, imaginar, no. Y nos dicen que se van a asociar en grupos de D unidades. Entonces, él es un múltiplo de D. Y quedan 25 cuadernos. Entonces, quedan 25 cuadernos. Nos da un dato, ¿no? Que ese valor D considerado es menor estricto que 50. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a darle otra presentación a este mismo. ¿Cuántos cuadernos como mínimo se debe aumentar al total de cuadernos para formar grupos del mismo modo que den sin agrupar la mayor cantidad de cuadernos posibles? Entonces, bueno, como va a trabajar con la cantidad de grupos, cuando usted asocia en grupos de AD, entonces D es el divisor. Y cuando se habla de la cantidad de grupos, ¿a qué término me estaré refiriendo? Cuando se habla de la cantidad de grupos. Respuestas al chat. ¿Pueden abrir su audio también? A ver, claramente el dividendo en este caso es 842. Cuando dice que lo está asociando en grupos de unidades de minúscula, es el divisor. Y cuando habla de la cantidad de grupos, ¿a quién se refiere? No es el dividendo, no es el divisor. Solo nos queda cociente y residuo. ¿A cuál de esas cantidades se refiere? ¿Pueden abrir su audio? Vamos, jóvenes, den una idea, ¿sí, no? Verídica, bien o no bien, pero la damos. Cociente, claro que sí, muy bien, María Fernanda, muy bien. En efecto es eso. Entonces, cuando él menciona, ¿no? ¿Cuántos cuadernos como mínimo se aumenta el total de cuadernos para formar grupos del mismo modo? ¿No? Entonces, forma grupos, al formar grupos, hablar de la cantidad de grupos, está hablando del cociente. Vamos a darle una presentación, de repente mejora esta. Vamos a escribir 842 es igual a D por Q más 25.
¿De dónde? Ahora sí voy a trabajar acá. Voy a despejar D por Q. D por Q es igual a 842 menos 25. Hay esa diferencia y eso es igual a, en este caso sería 817. Sí. Entonces, ahora, respecto de este último, bueno, ciertamente acá hay dos factores, ¿no? Uno es D y el otro es Q, ciertamente. Entonces sería genial que yo pueda descomponer 817, pero yo me encuentro con muchos factores. Sí, pero vamos a ver, ¿no? Primero qué es lo que sucede. Y en efecto, al descomponer 817, esto se descompone como 19 por 43. Y estamos pidiendo, es válido esto, entonces voy a escribir acá lo que he conseguido. Entonces, voy a escribir DQ, finalmente de todo lo que hemos escrito, DQ es 19 por 43. No sé quién es D, no sé quién es Q. Solo sé que el valor de D es menor que 50. Bueno, y ahora vamos a las condiciones. Se está consiguiendo esto. Quiero resaltar que eso es así. Que todo lo que yo he escrito anteriormente corresponde a esta única ecuación. ¿Cuántos cuadernos como mínimo? A ver, la cantidad de cuadernos, se dice como mínimo, se debe aumentar. O sea, yo a la cantidad inicial de 842, yo le voy a aumentar al total de cuadernos, ¿sí? Pero esa cantidad que estoy aumentando debe ser la menor. Para que al formar grupos del mismo modo, entonces, ¿qué es lo que quiero buscar? Queden sin agrupar la mayor cantidad de cuadernos posibles. Si yo quiero que queden, o sea, voy a aumentar esta cantidad, 842, una cierta cantidad, y voy a reasociar nuevamente en grupos de D. Eso es lo que está diciendo. Grupos del mismo modo. Pero ahora va a quedar un residuo porque se queden sin agrupar la mayor cantidad de cuadernos posibles. Si yo quiero que el residuo sea lo más, en este caso, lo más grande posible, entonces, ¿qué debe ocurrir con esta expresión? ¿En qué caso? ¿Qué pasa con el divisor? Para que el residuo sea lo más grande posible, en este caso, el divisor, ¿cómo debería ser? El divisor, como estamos en cantidades enteras, solo puede ser o 19 o 43. ¿Cuál de ellos ha de cumplir, no justamente esta característica, que al aumentar una cierta cantidad de cuadernos y se reordenen nuevamente en D grupos, queden sin agrupar la cantidad de cuadernos? Pues en este caso, si quedan sin agrupar la cantidad restante, ¿cómo sería? Bueno, si se aumenta sería exactamente mínimo, el valor D a considerar ha de ser 43. El valor D máximo. Yo voy a considerar el valor D, tengo dos posibilidades. D solo puede ser 19 o D puede ser 43. El valor, si yo aumento, si yo considero el valor más grande del divisor, entonces, y yo le aumento una cierta cantidad, entonces, lo que yo aumento no es suficiente. No es suficiente para alcanzar el divisor. ¿No ve que el divisor es bien grande? Entonces, ya sí la cantidad que el nuevo residuo es la mayor cantidad de cuadernos posibles. Entonces, por eso en esa justificación considero el D máximo. Ya pues si el D máximo es 43, claramente ya se encuentra todo, ¿no? Entonces sería el mayor residuo, ¿cuánto será? El nuevo residuo máximo. Como la división se ha hecho por 43, entonces sería el máximo 43.
El nuevo residuo máximo que se busca es 42. Y respecto del aumento que se habla, va a ser de 42, el nuevo residuo, menos el residuo anterior, que era 25. Ese es el aumento. Y esta diferencia es 17. Ya está. Ahí termina. Entonces, ve usted, mire, nosotros solamente teníamos la parte que está en la nubecita de por Q 19 por 43. Entonces, el ejercicio exige, ¿no?, que hagamos este tipo de análisis, ¿no? Quedan 25 cuadernos, bueno, eso es equivalente a que la cantidad de grupos formados, de unidades, ¿no?, sea así, ¿no?, sea 817, sea 19 por 43. Ya. Entonces hay un cierto residuo, ¿no? Ese residuo es 25, claramente. Entonces yo quiero 25, ¿no? Voy a escribirlo por acá abajo. Sé que no está tan claro ahí, 842 es de Q más 25. Yo creo que a esta cantidad, eso es lo que dice, se debe aumentar al total de cuadernos. Yo quiero aumentarlo con una N. Entonces a esta cantidad yo le voy a aumentar una N. De tal manera que nuevamente yo haga la división por D, porque eso es lo que dice. Aquí, a ver, dice, para que al formar grupos del mismo modo, entonces esto sigue siendo así. Y acá será pues un nuevo cociente. No es dar la cantidad de grupos, ¿no?, muy probablemente. Entonces, los que queden sin agrupar, va a ser un nuevo residuo. Acá, este. Pero de este quiero que sea máximo. Entonces, ¿qué ha pasado con este? ¿Qué está pasando con este residuo máximo? Este residuo máximo será de esta manera, pues. Corresponderá a él. Y de él queremos que sea la mayor cantidad posible. Bueno, pues, como la mayor cantidad posible está relacionada con el divisor, entonces se va a considerar también al divisor que sea máximo. Porque en este caso el residuo máximo corresponde a que el divisor también sea máximo. Porque ya teníamos por fórmula que el residuo máximo es igual al divisor 1 menos. En este caso sería considerar al divisor máximo. Entonces, esa relación es la que estaríamos utilizando para considerar el tomar al D, como es la división en enteros, 43. Y de allí que el nuevo residuo máximo considerado sería 1 menos que el 43, 42. Y el aumento con respecto a los residuos sería 17. Listo. Espero que ahora sí esa parte haya quedado clara. De todas maneras, creo que es importante sí quedarme con esta ecuación. Voy a escribir aquí al lado. Voy a poner residuo máximo es igual a divisor, que en este caso sería máximo 1 menos. Entonces, eso ha sido lo trascendente, ¿no? Lo que ha marcado el uso, ¿no?, o la selección, en este caso, del divisor. Listo, continuemos. Si hay alguna pregunta, me la indican. Vamos con la numeración 3. Por aquí. Permítame. A ver. Y ahora la información ha quedado aumentada. Ok, Alicia. María cobró un bono en soles, estamos en los tiempos de los bonos, representado por un número de 3 cifras, y gastó, vamos directamente con la información, respecto del bono, es un número de 3 cifras. Entonces vamos a escribir eso. Voy a cambiar aquí. El bono es un número de 3 cifras, digamos así, ¿no? A, B, C.
Y gastó por días tantos soles como el complemento aritmético del número que representa su bono. Entonces, el gasto diario, ¿no? Gasto diario. Y el gasto por día, dice, tantos soles como el complemento aritmético. Entonces, será pues el complemento aritmético del número que representa su bono, de A, B, C. Y dice que el bono le alcanzó de esta manera solo a 5 días. Entonces, bueno, aquí vamos a completar número de 3 cifras, 1 y 3 ceros, menos ABC. Ahora dice que esta situación, que el bono le alcanza, o sea que el bono le cubre 5 días con este gasto. Y dice sobrándole cierta cantidad de dinero. No sé, pues que esa cierta cantidad de dinero sea R. Y dice, además su gasto excedió al dinero sobrante en 85. A ver, y algo más, ¿no? Su gasto, pero en este caso, el gasto diario que se indica, vamos a subrayarlo, resaltarlo en todo caso. Dice acá, gasto por día el complemento aritmético del número de soles que representa su bono. Ya, entonces dice, y además su gasto diario excedió al dinero sobrante. Vamos a colocar su gasto diario igual. Ya está ahí, ¿no? 1000 menos ABC. Nos dicen, bueno, todo eso ya está acá arriba. No, directamente la ecuación. 1000 menos ABC. Este es el gasto diario, excedió al dinero sobrante, el dinero sobrante era R, en 85 soles. Ya está. Entonces aquí, estas son dos informaciones. Ya está. Vamos a entonces reemplazar la segunda en la primera, pero utilizando el valor R, no puedo despejarlo. R será 1000 menos 85 y o directamente ya en 1, ¿no? Para no tener esta situación. Que se vea, que se vea. R será, despejando, 1000 menos ABC menos 85. ¿Por qué estoy manteniendo esta presentación? Porque hay una igual aquí, ¿no? 1000 menos ABC. Entonces, ahora sí, reemplazando. Voy a hacer las cuentas, pero no es necesario hacerlas hasta que se vea la necesidad. Reemplazando 2 en 1. Ya. Y se tendría, a ver, ABC es igual, aquí yo tengo 5 veces, como R es una vez más, serían 6 veces. 6 veces 1000 menos ABC. Y ahí sería menos 85. Ya, ahora sí tengo que operar a este lado. Yo tendría 6000 menos 6 veces ABC, menos 85. Y aquí tendría ABC. Entonces voy a trabajar. Estos los que dicen ABC. Yo tendría 7 veces ABC. Sería la diferencia de 6000 con 85. Y esa diferencia nos lleva a 5915. Entonces, de aquí puedo despejar ABC. Entonces, ABC, bueno, divide entre 7. Sería
8, 4, 5. Nos piden, determine la suma de cifras del número que representa su bono. Entonces, por lo tanto, la suma de cifras, ya colocamos eso. Por lo tanto, ya la respuesta es inmediata. 8 más 4 más 5, lo cual es 17. Ahí termina el problema. Casa. Entonces, para este caso. ¿Preguntas? Mire, teníamos que tener a la mano lo del complemento aritmético. Ya lo habíamos visto, pero en este caso sí fue trascendente, porque de lo contrario, no hubiésemos podido colocar esa información. Entonces, vamos con la numeración 4. Un estudiante dice, al agrupar las mascarillas, a ver, ¿y qué pasó? Ya, ¿qué tiene en paquetes de 7 o de 8 o de 9 unidades? Siempre le sobra el mismo número de mascarillas. Si dicho número de mascarillas sobrantes es equivalente a la suma de cifras de la menor cantidad de mascarillas que puede tener el estudiante, ¿cuántas mascarillas sobrantes hubo en cada caso mencionado? Uf. Sea n entonces el número de mascarillas, coloquemos eso, por ahí empezamos. N, el número de mascarillas. Ya. Ahora dice que al agruparlas de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9, siempre se sobra lo mismo. Entonces, de estas condiciones se tiene que N, si las agrupa de 7 en 7, sobra R. Si las agrupa de 8 en 8, sobra R. Si las agrupa de 9 en 9, sobra R. Entonces N toma cualquiera de estas presentaciones. Pero si esto es así, ya hemos indicado, aquí mejor. Entonces, el valor de N, a ver, N es un múltiplo de 7, de 8 y de 9, y en todos los casos hay un residuo común. Entonces había una propiedad que indicaba que N es múltiplo del MCM de 7, de 8 y de 9. N es múltiplo, con el mismo residuo. Entonces hasta ahí estoy aplicando la propiedad, y voy a encontrar entonces quién es este valor. Entonces sería 7 por 8, 56, por 9, 500. Y le resto el 1 menos, sí, sería 504. Exactamente. Entonces, él es múltiplo de 504. Más el residuo. Pero como él es múltiplo de 504, exactamente es así. 504K. ¿No? Por K, aquí aparece un entero. Con el mismo residuo. Ya está. Entonces, él es así. ¿Qué nos pide? Dicho número de mascarillas sobrantes equivalente a la suma de cifras de la menor cantidad de mascarillas que puede tener el estudiante. Entonces, si yo estoy interesada en la menor cantidad de mascarillas que puede tener el estudiante, entonces aquí también K es mínimo. Entonces K es 1. Y la cantidad sería simplemente, habría que reemplazar ahí, ¿no? Respecto del residuo, o sea, nuestro primer candidato aquí, N no nos dice, perdón, que sea de 3 cifras. Estaba viendo que era de 3, entonces. Pero en el mejor de los casos sería este, ¿no? En el mejor de los casos. Vamos a borrar, vamos a mantener esto por aquí un momento. Y vamos a solo quedarnos con esta información. Entonces, se tiene que N es de esa manera, ¿no? Y que R no lo escribí.
R es, lo que se tiene que es de 3 cifras, a la suma de cifras de la menor cantidad de mascarillas que puede tener el estudiante. Entonces, ciertamente vamos a considerar esa presentación. N mínimo debe ser de la forma ABC, de 3 cifras, porque esto permite, ¿no? Este valor K mínimo permite que, bueno, no le doy 2, si le doy 1, con K igual a 1. Eso es posible, ¿no? Por más que yo sume una cantidad aquí R, como R es residuo por defecto de 7, de 8 y de 9, R ni siquiera llega a 7. R todavía es menor estricto que 7. Lo más grande que ese es 6. Lo más grande. Todo lo que tenemos es R es menor o igual que 6. ¿Por qué es esta última parte? Porque R está aquí, es residuo por defecto de 7. Entonces, él está debajo de 7. Bueno, y de la misma manera está debajo de 7, está debajo de 8 y está debajo de 9. Entonces, R es menor o igual a 6. El mínimo es así, y lo que nos estarían pidiendo dice que equivale a la suma de cifras de la menor cantidad de mascarillas que puede tener. O sea, el R que estamos buscando es así. Por dato del problema, R es así. A más B más C. Me parece que ya está todo. Entonces vamos a reemplazar. Luego se tiene. Luego, entonces N, que es 504K, 504, más ABC, más R, será 504, más A, más B y más C. Pero N es ABC. Entonces, haciendo una descomposición polinómica en ABC y trabajándola con esta última, ¿qué obtenemos? Entonces, y tendría 100 veces, ¿no? A por 10 cuadrado, que sería 100A, menos una vez A, 99 veces A. Más, aquí tendría 10B con una B, 9 veces B. Un C con un C se cancela. Y yo tendría que esto es igual a 504. Y puedo reducir porque todos son múltiplos de 9. Tendría que 9, perdón, 11. 11 veces A más B es igual, aquí sería 56. Entonces este valor es 5. Recuerde que A y B son cifras escritas en la base 10. Y este sería 1. Entonces, ¿sabes? El residuo, ya se acabó aquí todo, ¿no? Ya todo está dicho. A es 5 y B es 1. ¿Cuántas mascarillas sobrantes hubo? Por lo tanto, las mascarillas sobrantes. Por lo tanto, R era igual a más B más C. Respecto de C, ¿qué valor podríamos considerarlo? Como R, nuevamente, por aquí lo hemos escrito, el valor de R debe ser mínimo, porque hay A, B y C también lo son, N es mínimo. Entonces, el valor de C que vamos a asumir, aquí sería 5 más 1 más 0, necesariamente. C, este valor también es mínimo. Chicos, no hay problema el valor que tome para que cumpla las hipótesis. ¿Okay? Entonces, C puede ser tranquilamente 0. En su valor mínimo. Y el residuo, a lo más, justo hemos indicado, ¿no? Que el residuo más grande a encontrar era 6. Se está verificando que en efecto, vía las condiciones, ese residuo es así. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya se tendría de esta manera. Sí, en la última parte, cuando estuvo resolviendo, me perdí.
seguramente después de luego. Sí, después de luego. Sí, lo que pasa es que hice descomposición. Lo voy a anotar igual acá y luego lo borramos. Una rayita. Cuando yo hago ABC, esto es A por 10 cuadrado más B por 10 a la 1 más C. Entonces, cuando yo efectúo ABC igual a 504 más R, que R es A más B más C. Entonces, yo reemplazo este de aquí. Entonces, yo digo acá, 100A con una A y pasa a restar, sería 99 veces A. Luego digo, 10B con una B sería 9 veces B. Como pasa a restar, es positivo todavía. Y respecto de este fulano C, unidades, con este fulano C unidades se cancela. Entonces, ahí llego a que 99A más 9B es 504. Y ahí solamente divido entre 9, 11. Entre 9, 1. Y esto entre 9, y ahí me queda 56. Entonces, y este valor es el que copio acá. Y aquí es que le doy valores. Ahora, mira, B no puede ser más grande que 9. ¿Por qué? Porque B está descrito acá. Esta escritura es en base 10. Entonces, tanto A, B y C, todos son a lo más 9. Entonces, este número es una unidad, ¿no? Que a lo más es 9. ¿Qué múltiplo de 5 está bordeando? Entonces, ¿qué múltiplo, perdón, de 11 está por los 56? Entonces, aquí le pongo 5. Si yo no pusiera 5, digamos, si yo le pongo 6, ya no va a cumplir la ecuación. Pero si yo le pongo uno menos, por ejemplo, 4, 44, el valor de B volaría, estaría más allá del 9. No puede ser. El único valor que cumple esta ecuación va a ser 5 y naturalmente B, 1. Así resultan esos valores. ¿Aclarado? Sí, mi, sí está claro. Ya, qué bueno. Aquí, continuamos entonces. Vamos a quitar estas anotaciones para poder continuar. Listo. Y vámonos entonces a utilizar la reglita, hacer nuestra separación. Y poder continuar. Esos detalles que ustedes perciben, ya en la práctica se deben ir ganando, ¿no? Ya debe ser un poco más evidente ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se hacen las restas, las relaciones entre ellos. Vamos entonces con la numeración 5. Acá empezamos. ¿Qué pasó? Ya. Dice, se tienen dos recipientes de agua, el primero contiene AB litros y el segundo BA litros. ¿Listo? Entonces, luego se extrae la novena parte del contenido del primero y la séptima parte del segundo, quedando en cada recipiente una cantidad entera de litros. ¿Cuántos litros de agua se debe vaciar de un recipiente a otro para que ambos resulten con la misma cantidad de agua? Es un problema clásico, ¿no? Hasta de mezclas. Bastante clásico. Entonces es importante su orientación porque hay muchos problemas que sugieren esta situación. Vamos a ver, y aquí viene el detalle, ¿no? He aquí el detalle. El dibujo. Esta partecita es la que a mí me cuesta. A ver si me sale aquí mejor. Tenemos que
Presentar dos recipientes. No, definitivamente. Aquí tengo que ir yo a unas clasecitas. Voy a poner así ya. Primer recipiente. Y es AB. Volumen. Es práctico. Segundo recipiente. Bueno, lo intenté. Mejoraremos. Vea. Ya está. Este es el volumen al inicio. ¿Qué más dice? Se extrae la novena parte. Ya. Extraemos. Si yo extraigo, queda. No voy a anotar. Queda. Del primero, se extrae la novena. Si yo extraigo la novena parte, clase, ¿cuánto me quedaría? Naturalmente en fracciones, ¿no? Abran su audio. Si yo extraigo la novena parte, ¿cuánto me quedaría? A una cantidad, quítele su novena parte. Menos un noveno de esa cantidad. 8 novenas. Claro que sí, hermosa, sin duda. 8 novenos de AB. Ahora, lo que hemos hecho para el primero, vamos a hacer por el segundo. Solo que en el segundo le extraemos la séptima parte. Entonces me quedará, abran su audio, 6 séptimos de B. Séptimos. Así es, perfecto. Me quedará 6 séptimos de BA. Entonces, en el primer caso queda este, en el segundo caso queda este, ¿no? Primer caso 8 novenos, segundo caso 6 séptimos. Ya está, ya tenemos eso. Quedando en cada recipiente una cantidad entera en litros. Ay, mire usted, esto que parece fracción, según datos del problema, pertenece a los enteros. O sea, es un valor entero. En el segundo caso, también es un valor entero. Pero positivo, son cantidades, ¿no? Entonces, mire, ¿qué estaríamos consiguiendo con esto? Aquí viene lo crucial. Entonces, y lo vamos a marcar así acá. Necesito. Entonces, mire, si usted tiene 8 novenos de AB, mejor dicho, de otra manera también, 8 por AB entre 9, y eso le resulta un número entero, entonces quiere decir que el dividendo 8AB es un múltiplo de 9, porque es una cantidad entera. Lo que está arriba debe ser un múltiplo de 9. Y quiere decir que hay un factor 9. Pero lo que está arriba es 8 por AB. Naturalmente en el 8 no está el 9. Entonces AB es un múltiplo del 9. De la misma manera, BA es un múltiplo de 7. ¿Claro hasta ahí, clase? ¿Se ve o no se ve? Lo que estoy indicando. Abran su audio. Me pueden decir, sí, mis, no, mis, repita. Vamos, chicos. Sí, mis. No, mis, repita, por favor. Sí, pues no todos vemos igual. Ya, vamos de nuevo. Nos habíamos quedado en que al quitarle un noveno en el primer caso, me quedaba 8 novenos. Estoy trabajando solo con el primer caso. Pero esos 8 novenos es una cantidad entera. Entonces, yo voy a escribirlo acá, 8 novenos de una cantidad entera, pero eso es 8 AB sobre 9. Entonces, así, ¿no? Producto. Yo digo, pues a esta cantidad se le ha dividido entre 9, el divisor es 9, entre 9, y ha resultado, por datos del problema, es igual a un K. El K es un entero positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 9 es divisor, pues. Entonces, 9 debe dividir a alguno de los factores. Si no, no hubiese podido resultar la división pues, exacta. Entonces, el 9 no va a dividir al 8, pues yo no puedo simplificar acá. Este no es posible, no. Entonces, el 9 debe dividir acá, al AB, de ese sí. Porque a uno de estos debe dividir para que resulte entero. O sea, se debe simplificar este 9 con alguno de estos dos. En este caso será con AB. No le queda de otra, pues. Porque el 8 no tiene ningún factor común con el 9. Entonces, la división se ha producido con los otros factores. Entonces, resulta que AB
es múltiplo de 9, ¿no? Y de la misma manera, 6 séptimos es, el 6 séptimos de BA es un entero, por lo tanto BA es un múltiplo de 7, y se tiene esta otra parte. Espero que ahora sí esté claro. ¿Ya? Eso era lo importante. Ahora, profesora, yo tengo a B, yo tengo A. La pregunta, ¿cuántos litros de agua se deben vaciar? Uy, yo ya debería tener siquiera cuántos litros de agua son, ¿no? Pero mire usted, resulta que vamos a aplicar aquí divisibilidad. Entonces, en divisibilidad, y bueno, que ahora sí quedó claro. En divisibilidad, ya para 7, ustedes se acuerdan, son numeritos 1, 3, 2 y cosas así, ¿no? Hay que buscar los valores. Es un poco exigente, ¿no? Pero el 9 es facilito, suma de cifras. O sea, A más B, yo voy a colocarlo un momento y lo voy a de ahí borrar. Aquí estaría diciendo que A más B es un múltiplo de 9. Pero jóvenes, que esto no es lo mismo que B más A es un múltiplo de 9. Y esto no es lo mismo acaso que BA es un múltiplo de 9. Esto sería genial porque yo tengo acá BA. A BA en divisibilidad 7 yo no lo puedo cambiar, porque es importante ahí la posesión de las cifras, pero en AB no trasciende. Entonces vamos a utilizar esa situación de divisibilidad 9 para que podamos utilizar una conexión entre ambas. Entonces, vamos a hacer lo que ya está siendo evidente. Entonces, BA es un múltiplo de 9, por lo que ya indicamos, y también es un múltiplo de 7. Escribirlo bonito acá. BA es un múltiplo de 9 y BA es un múltiplo de 7. Pero si esto es así, que habíamos indicado que BA es un múltiplo del mínimo común múltiplo de 9 y 7, o sea, de 6, 3. BA es un múltiplo de 63. Entonces, si BA es un múltiplo de 63, es un 63K, ¿verdad? K puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. No, profesora, porque BA es un número de 2 cifras. Entonces, BA solo le queda ser 63. Nada más. Pero si BA es 63, entonces saben, ¿no? Es 36. Y ya, pues, vamos a colocarlo un poquito más chiquito. No quiere, se me resiste. Ahora sí. Entonces, de esto, no falta ordenar las ideas. Ya está casi logrado el ejercicio. Y vamos a colocar aquí. Escribir los valores. Se tenía que AB es 36 y que BA es 63. A eso hemos llegado. Y lo que nos piden ahora, ¿cuántos litros de agua se deben vaciar de un recipiente a otro? Ah, lo que quedaba entonces, ¿no? Porque finalmente queda. Entonces, lo que queda para el primero, ¿cuánto será? Serán 32. Recuerden, queda en el primero, estamos acá, 8 novenos de AB. Como AB es 36, divide entre 9, eso es 4, y 8 por 4, eso es 32. Para el primero es 32. Y en el caso del otro, no, con el cambio, ya, lo que queda es 6 sobre 7. Entonces divide entre 7. 54. Así se tienes entre 7, 9 por 6, 54. Ahora lo que nos piden es, ahora viene la parte de la ecuación, ¿no? Finalmente, entonces, y aquí lo voy a escribir otro color, ¿no? Resulta que el que le queda menos, le voy a aumentar una cantidad, para que al que le queda más, se la voy a quitar, ¿no? Al que le queda más, en el caso de 54, en el caso de BA, le quito y se lo echo al otro lado. Entonces las cantidades resultan iguales. Entonces X, ¿vale? Creo que ya me tienen respuesta. Así es, 11, genial. Muy bien, Alicia. Ya, entonces, esta situación, ya está. 11 pues directamente. No hay nada más que
que aclarar, no es inmediato. Estamos ahí. ¡Wow! Realmente, una más. Entonces, vamos a... Realmente ha sido esta partecita. Divisibilidad es un tema en que tenemos que tener mucho cuidado, porque solo de las propiedades, casi siempre solo de las propiedades, se trabaja mucha información. Y eso hace de que hay cosas que no sean evidentes. Todo se desprende de las propiedades. Entonces, ustedes tienen que manejar las propiedades para poder dar solución. De lo contrario, no se va a poder avanzar mucho. Vamos a hacer 6 y ahí cambiamos el modo de la diapositiva por presentación. Vamos. Y ahora que viene restos potenciales, mire usted. Dice, sí, César programó una máquina tragamonedas de tal manera que el premio mayor se pueda obtener luego de RFN juegos, donde 2017 a la RNF es un múltiplo de 11 más 9. ¿Cuántos juegos como mínimo deben transcurrir para obtener el premio mayor? Trabajemos. Usted tiene que 2017 a la RFN es igual a un múltiplo de 11 más 9. Ya. Entonces, miren, imagínense, pues nadie ¿no? va a hacer esta potencia 2017 a la RFN. ¿Ya? Y es más, tenemos que hallar ese valor, ¿no? La pregunta va por allí, dice. Luego obtener RNF juegos. ¿Cuántos juegos como mínimo de transcurrir para obtener el premio mayor? Luego de esta cantidad, entonces esta es la cantidad de juegos mínimos que debe transcurrir. Bueno, trabajemos. En esta ecuación dada, vamos a señalar, en esta ecuación, está 2017 potenciándolo a RFN. Bueno, como me interesa claramente divisibilidad 11, voy a trabajar con una de las propiedades y voy a aplicar a 2017 divisibilidad 11. Entonces vamos. Voy a escribirlo aquí debajo para que se vea. 2017. Divisibilidad 11 más. Entonces, más 1 menos 1 más 1 menos 1. ¿Qué encuentro? Y sería más 7 menos 1, 0, así, y menos 2. Entonces, aquí estaría resultando, sería menos 3 más 7, sería más 4. Entonces, esta situación, yo puedo reescribir ahora, entonces, 2017 a la RFN es igual. Ahora, 2017 le he aplicado divisibilidad 11. Quiere decir que él es múltiplo de 11 más 4 a la RFN. Pero esto será por propiedad de divisibilidad múltiplo de 11 más 4 a la RFN. Pero esto es múltiplo de 11 más 9 por la ecuación dada. De estas dos últimas, de estas dos últimas se desprende ¿qué? 4 a la RFN es igual a múltiplo de 11 más 9. Bueno, hasta allí yo tendría esa situación. ¿Se ha entendido hasta allí? ¿Para poder avanzar? Sí. Ya, listo. Entendemos que los demás estamos atentos. Perdón. Entonces, yo tengo aquí que las potencias de 4, ¿no? En algún momento son un múltiplo de 11 más 9. O sea que alguna, pues bien alta, alguna potencia de 4, si usted la divide entre 11, tiene residuo 9. Entonces vamos a trabajar estos potenciales. Vamos. Con 4 a la 1. Empiezo con 4 a la 1. 4 a la 1 es 4 y él es múltiplo de 11 más 4.
Y no hay nada que hacer. 4 al cuadrado, ¿no? De 16, este es múltiplo de 11, más, en este caso sería 5. 4 al cubo, bueno, ese 6, 4, no es trascendente, ¿no? Pero este es múltiplo de 11, más 9, el 55. ¿No? 4 a la cuarta, no me importa quién es, pero acá la puedo multiplicar. Por 4, 9 por 4, 36, 3, más 3, pues, múltiplo de 11, más 3. Yo debo seguir acá. 4 a la quinta. Esto es, ya todo lo multiplico por 4, 4 por 3, 12, aquí. Sale múltiplo de 11 más 1. No ha quedado muy bien este. Justo él. Mire, cuando usted llega a más 1, todo acabó. Porque el ciclo se va a repetir. ¿Se acuerda cuando dábamos este ejemplo? Empezábamos en 1, cuando hicimos, en ese caso, 4 a la 0, por ejemplo, y llegaba el mismo 1. El ciclo entonces consta de 1, 2, 3, 4, 5. Tiene gaussiano 5, o la cantidad de restos potenciales es 5. Entonces, gaussiano. 5. Póngale 5 restos potenciales. Bueno, pues si no se acuerda del nombre, no tiene por qué recordarlo también, porque no es trascendente. Entonces, vamos a poner número de restos, residuos potenciales. Diferentes, ¿no? Son 5. Ya, si eso es así, entonces nos permite una reescritura. Resulta que 4 a la, como el gaussiano es 5, como la cantidad de restos potenciales, en la cantidad de residuos, en la división de 11, de las potencias de 4, es 5, entonces va a ser acá, múltiplo de 5 más 1. Él es, lo escribo de nuevo, múltiplo de 11 más 4. En el que sigue, aquí hay que tener cuidado, porque múltiplo de 4 a la múltiplo de 5 más 2, ¿no? Ojo que este 2 que está acá es por causa de este de acá. Este es igual a, y lo demás lo transcribo, múltiplo de 11 más 5. Lo mismo en todos ya. Vamos a escribir acá. Va quedándonos corto esto. Múltiplo de 4. 4 a la múltiplo de 5 más 3 es igual múltiplo de 11 más 9. Entonces, yo necesito todas estas ya. ¿Por qué? Porque alguna de ellas ha de darme respuesta. Por un momento voy a mostrar a todas. Múltiplo de 5 más 4 es múltiplo de 11 más 13. Y el último, múltiplo de 4, múltiplo de 5 más, múltiplo de 5, es múltiplo de 11 más 1. Bueno, ¿qué quiere decir? Que todas las potencias de 4, siempre terminan divisibilidad 11 con alguno de estos residuos. Ya. Entonces, ¿en qué caso yo tendría ¿no? Múltiplo de 11 más 9, ese está acá. Y eso me estaría indicando, en este caso, de que la potencia de 4 que corresponde es con exponente múltiplo de 5 más 3. Pero aquí el exponente es RFN. Entonces eso lo debemos resaltar. Este exponente debe corresponder a este exponente. Ya está. Entonces ya de todo esto se desprende. Vamos a colocar igual aquí una pequeña separación y es inmediato, ¿no? Se desprende que RFN es necesariamente un múltiplo de 5 más 3. Ya está. Ahora, ¿cuántos juegos como mínimo deben transcurrir? Entonces, ¿qué valor de RFN debe ser allí un valor mínimo?
ese valor mínimo que sea múltiplo de 5 más 3 será 103. Esa sería la respuesta. Y esto es clave A. Ahí queda. Termina. Wow, chicos, este último ejercicio sí, pues, hemos utilizado divisibilidad, restos potenciales. Así es que vámonos con las diapositivas. ¿Ok? Estamos en la numeración 6. Ya no voy a decir salir, voy a dejar de presentar. ¿Ok? Algo que consultar. Dejo de presentar aquí. Y vamos a las diapositivas. Y nos hemos quedado en las 6 para la 7. Y vámonos con la presentación así. 7, Gerardo comprueba que 6 años después de su año de nacimiento, el año resultante fue múltiplo de 7 y el año anterior a su año de nacimiento fue múltiplo de 15. Si 18 años después de su año de nacimiento, el año resultante fue múltiplo de 19. ¿Cuántos años cumplirá en el año 2022? Ya. Entonces veamos la solución. El año de nacimiento, lo que nos indica, fue múltiplo de 7 y el año anterior a su año de nacimiento fue múltiplo de 15. Entonces, el año de nacimiento 1 menos es múltiplo de 15. Entonces, el año de nacimiento es múltiplo de 15 más 1. Si 18 años después de su año de nacimiento, entonces, dice, el año resultante fue múltiplo de 19. Como es 18 años después, el año de nacimiento le sumo más 18, eso es un múltiplo de 19. Entonces, el año de nacimiento resulta por igualdad, ¿no? Despejando, múltiplo de 19 menos 18. Ya habíamos dicho en este tipo de expresiones, habíamos indicado que necesitábamos el mismo residuo para poder nosotros presentar la formulación. ¿Sí? Entonces, aquí homogenizamos. Más 1, más 1, más 1. Sí, pues 6 está cerca de 7 por 1 más. 18 lo mismo cerca de 19 por 1 más. Ahora sí puedo utilizar que el año de nacimiento es el MCM de los múltiplos de 7, de 15, 19, todo eso más 1. Lo cual será un múltiplo de 1995 más 1. Entonces el año de nacimiento será 1996. Y por lo tanto la edad al 2022 es esa diferencia, ¿no? 2022 menos 1996. 26, lo cual es clave bebé. ¿Listo? Pantallazo ahí para continuar. ¿Todo bien? Continuamos entonces. Un profesor de matemática le dice a sus alumnos, las edades de mis 3 hijos son A, B y C años. Además, se cumplen las siguientes condiciones. A, B, C, A es múltiplo de 5, B, C, A, B es múltiplo de 13 y C, A, B, C es múltiplo de 11. ¿Cuál es la suma de las edades de los 3 hijos de él? Bueno, vamos a considerar los datos. A, B, C, A múltiplo de 5. Entonces, ahí tenemos por la última cifra que en divisibilidad de 5 se trabaja con la última cifra, ¿verdad? Él es múltiplo de 5 o es 0. Pero A, como es cifra significativa en este numeral, no puede ser 0. Por lo tanto, A es 5. Respecto de divisibilidad 11, puedo aplicar, en este caso, reemplazo el 5, C es 5, B, C. Eso es un múltiplo de 11. Aplico signos, más, menos, ¿no? Lo que estamos haciendo, más 1, menos 1, más 1, y así a multiplicar. Entonces, allí el más C se cancela con el menos C. Y yo tendría que el valor de B, ¿no? Despejando, sería 5 necesariamente. Se llega a una ecuación y el único valor posible es B, 5. Ahora, BCAB es múltiplo de 13. Aquí sí, reemplazando valores porque en divisibilidad 13 hay varios factores, ¿sí? Más 1, luego los menos 3, menos 4, menos 1. Entonces, hay que plantear una ecuación, ¿verdad? En factores, igualando a la divisibilidad 13, y se encuentra el valor de C, y el valor de C es 6. Yo creo que ya ahí estarían todos.
A ver. Sí. ¿Cuál es la suma de las edades de los 3 hijos del profesor? O sea, dice A, B y C, ¿no? Entonces eso es 6. Y nos han puesto 16. ¿Por qué? Un 1 está de más. Un profesor de matemáticas, las edades de mis 3 hijos son A, B y C. Las edades son, así es, A5, B5, C6. Sí, está bien, 16. Aquí ha faltado un unito. 16, la clave. También la clave no está bien allí en la edición. O sea, permítanme. Aquí es 16 y la clave es casa. Super. Ahora sí está correcto. 16. Continuemos entonces con la presentación. Ya vamos a llegar al final, después de un largo caminar. El premio mayor de un juego digital es AB7, C4 soles, el cual es múltiplo de 7 y el segundo premio es de AB4, C7 soles. Si el segundo premio se reparte por igual entre 7 amigos, recibiendo cada uno cierta cantidad entera de soles, la máxima posible, ¿cuántos soles sobrarán? Entonces planteamos las indicaciones AB7, C4, múltiplo de 7, lo descomponemos, ¿no? Porque ahí tenemos un 7 y un 4. El 7 está por las centenas, el 4 por las unidades. Tendríamos descomponiendo en bloques más 704 y dejando en 0 a esos espacios. Entonces, él lo despeja como múltiplo de 7 más 4, el cual pasa al otro lado, sería múltiplo de 7 menos 4, lo cual es múltiplo de 7 más 3. Por propiedades, eso, ¿verdad? Por la parte de residuos, suma de residuos es igual que el divisor. Ya, entonces, aquí, AB4, C7 soles, ese es el segundo premio, ¿no? También lo va a repartir entre 7 amigos, entonces también vamos a averiguar la divisibilidad con respecto de él por 7. Entonces, igual le saca el 407, lo lleva a divisibilidad 7, el 407 es múltiplo de 7 más 1, el AB0C0 lo tomamos del anterior que era múltiplo de 7 más 3, y todo eso debe ser un múltiplo de 7 más R, entonces quedaría de esta manera, de donde el valor de R claramente es 4. Entonces, ¿cuántos soles sobraron? Sobraron 4 soles, clave B. Mire, todo el ejercicio se ha resuelto simplemente descomponiendo polinómicamente. Si descomponemos correctamente, ¿no?, en bloques, ¿no?, va a quedar todo en divisibilidad y se llega a la penúltima ecuación. Múltiplo de 7 más 4 igual a múltiplo de 7 más R, ¿no?, reemplazando justamente el resultado de las descomposiciones en bloques, ¿no? Y ahí R claramente es 4. ¿Todo bien allí? Continuamos y vamos al último ejercicio. Roger realiza la siguiente multiplicación. 135 por 135 por 135 y así, una cantidad finita de veces, ¿no? Repitiendo 31 veces, ya incluso le indica, ¿no? El factor 135 está escrito allí 31 veces. Si el producto obtenido lo expresa en base 11. ¡Wow! ¿Cuál es la cifra de menor orden del numeral obtenido? Es la de menor orden de las unidades. Bueno, vamos a colocarnos 135 a la base 11. 135 a la 31, ¿no? Porque se está multiplicando. No sé, debe ser alguna expresión de esta manera, ¿no?, que va a dar un número y que acabe en R, ¿no? El que acabe en R, o sea, en las unidades, justamente es la cifra de menor orden, ¿no? Y la presentación ya está en la base 11. Teníamos una propiedad también, ¿no?, que si un número se escribe en la base 11, él es múltiplo de 11 más un R. Entonces, esto sugiere de que la potencia de 135 hay que llevar la divisibilidad a 11. Y 135 es múltiplo de 11, que esa es la base facilita, ¿no? Es el múltiplo de 11 más 3. Entonces, está potenciado a 31. Entonces, por propiedad es un múltiplo de 11 más 3 a la 31. Entonces, 3 a la 31, ¿no?, es un múltiplo de 11 más R. Entonces, hay que llevar las potencias de 3 en divisibilidad a 11. Entonces, empezamos, ¿no? Bueno, él trabaja de 3 a la 0, es equivalente. 3 a la 0, eso es 3.
1, múltiplo de 11 más 1, 3 a la 1, eso es 3, múltiplo de 11 más 3, y así. Hasta 3 cuadrado al 9, 3 al cubo 27, esto es múltiplo de 11 más 5, 92, y aquí 3 a la cuarta, 81, 7 más 4. Bueno, ¿por qué solo toma hasta allí? Porque cuando haga 3 a la quinta ya va a estar nuevamente con residuo 1. Cuando haga 3 a la 6 va a estar con residuo 3. Cuando haga 3 a la 7, o sea que este ciclo 1, 3, 9, 5, 4 se va a repetir. Entonces, la cantidad de restos potenciales que se tienen es 5, el gaussiano es 5, la cantidad de restos potenciales. O sea, 5 residuos diferentes. Entonces ahora vamos a reescribirlo. En lugar de cerito, 3 a la múltiplo de 5. Por el gaussiano, por 5. En lugar de 1, múltiplo de 5 más 1. En lugar de 2, múltiplo de 5 más 2. En lugar de 3, múltiplo de 5 más 3. En lugar de 4, múltiplo de 5 más 4. Entonces, nosotros buscamos, ¿no?, 3 a la 31. 31 se escribe como múltiplo de 5, 5 por 6, más 1. Estamos en ese caso. Entonces, claramente, el residuo, el R dado, aquí estoy reemplazando múltiplo de 11 más 3 y despejando, claramente R es 3. ¿no? Aquí quedaría múltiplo de 11 más 3, aquí múltiplo de 11 más R, lo cual indicaría que R es 3. ¿Cuál es la cifra de menor orden? Nosotros no hemos realizado la potencia, pero hemos dado una presentación que por propiedad nos permite afirmar que la cifra de las unidades, la de menor orden, es 3. Clave BB. Entonces hemos llegado al final de esta presentación en lo que corresponde a sus ejercicios en clase. ¡Wow! Sí, realmente ha sido una práctica bien exigente. Okay. Vamos entonces a salir de esta presentación para irnos a las claves de sus ejercicios propuestos. Allí lo tienen, de la 1 a la 5 y de la 6 a la 10. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud a estas alturas? ¿Puede pasar de nuevo las respuestas? Sí, ahí está. Bueno, pues, ese minuto es para ustedes, para que vean sus respuestas. Le tomo un screenshot. Recuerden de todas maneras que la frase está siendo grabada y la pueden revisar por allí si es que hay algo, ¿no?, que quieren todavía perfeccionar. La idea de las presentaciones es que ustedes tomen, ¿no?, anotación o screenshot en todo caso para las partes que les ha sido difícil de entender, ¿no?, y que deberían, ¿no?, rehacer. De ahí en adelante, si todo he comprendido, si todo está a la mano, simplemente tengo mis aparatitas digital a la mano y me voy a los ejercicios propuestos y los realizo, los intento. Y si no, de todas maneras tengo la plataforma de ayuda, el multichat, para que ustedes también puedan revisar la solución de estos ejercicios. Entonces, sin más preámbulos, yo dejo aquí esta sesión. Muy agradecida por la paciencia de todos ustedes. Siempre hay situaciones que nos hacen de repente todavía, ¿no?, estar considerando qué hacemos, a dónde voy. El último ejercicio, José. A ver, permíteme. El último ejercicio, aquí está. Ese fue la 10, ¿verdad? Ya. Allí lo tienes. Entonces, todo siempre listo. Estamos empezando esta semana y hay que darle duro. Hay que seguir esforzándonos más. Muchas gracias, José. A ustedes. ¿Ya? Dejamos aquí esta sesión. Que tengan una excelente semana. Sigan cuidándose. No, todo momento, ya saben, siempre mantengan presente que estamos todavía en estos tiempos de dificultad, pero con mucha reserva seguro vamos a salir adelante. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, profesora. Cuídese. A ustedes. Muchas gracias también.